se mueva el proceso infeccioso, pero también es importante la historia de los microorganismos, ¿no? Entonces hay que leer de vez en cuando cómo y dónde pasan las epidemias y las pandemias. Me dicen si ya ven la de Vibrio. Ya sabes. ¿Sí? Ya, profesora. Bueno, Vibrio, cuando yo estudié QFB, mi maestra, que todavía da clases en la UNAM, decía, no hay Vibrio en México. Irónicamente, al siguiente año había un brote de Vibrio. Entonces, a mí me tocó estudiar Vibrio a partir de los casos que se presentaron en México, porque en ese momento, pues mi maestra no me dio Vibrio porque dijo que no había en México, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de dónde sale Vibrio y vamos a ver cómo avanza esta parte de las epidemias. Bueno, la taxonomía, siempre que revisamos en cada uno de los grupos, en el dominio de los seres vivos, recuerden, está asociada a la parte de las bacterias. Vibrio, y el más importante, la especie más importante en humanos es Vibrio cholera, ¿no? Vibrio cholera es un bacilo, ustedes lo ven aquí muy bonito, es móvil, es uno de las bacterias que cuando ustedes la ven en una gota suspendida, ven perfectamente el movimiento de este microorganismo. Puede ir a diferentes reservorios y al final va a generar una infección en humanos. Genera un proceso de biofilms, que es como un moco, yo les diría, es como una, lo veríamos como una textura de moco, es este biofilm, y dentro de él se va a duplicar y se va a proteger del ambiente, ¿no? También se encuentra en algunos otros organismos que son reservorios. Por ejemplo, algunos camarones, ostiones, lo mantienen como reservorio. ¿Pero por qué? Porque este microorganismo, al ser filtrado por estos crustáceos, en el caso de los camarones, entonces se va a alocar entre la carne y la cubierta de queratina que tienen estos. Y ahí va a quedar porque estos crustáceos hacen procesos de filtración de agua. Entonces, uno de los principales lugares donde va a estar es agua contaminada y comida. La comida que haya sido lavada con esta agua que esté contaminada o comida que no haya sido hervida, frita. Como les decía, algunos alimentos como los ostiones, pues los ostiones ni se cocen ni se fríen, ¿no? Entonces se los comen directo, pues ahí está el microorganismo, si es que está contaminado, por supuesto. Si se comen los camarones crudos, también. Si los fríen y eso, pues si alcanza una temperatura adecuada lo van a eliminar, pero si no, se va a quedar ahí todavía la toxina. El reservorio es el agua. Es el agua, puede estar en agua dulce y en la unión entre agua de mar y agua dulce. Ahí los van a encontrar con mucha frecuencia. Se puede encontrar en acuarios, se puede encontrar en fuentes, en algunas fuentes también lo pueden encontrar, siempre y cuando esta agua no tenga un proceso de cloración adecuado, se puede tener un proceso infectivo. Algunos animales, como ya les decía, se pueden encontrar infectados. Históricamente, se tienen 7 pandemias de cólera. Pero ya desde la época de Hipócrates, en el 460 a.C., ya se conocía que había un proceso infeccioso. No le llamaban cólera, no sabían qué era lo que lo causaba, pero sabían que era de alta mortalidad. Y mucho antes, en el año de 129 o 216, no, mucho después, 129 o 216 después de Cristo, con Galeno, nuevamente aparece otro brote y entonces es cuando empiezan a saber, bueno, qué es lo que está sucediendo. Recuerden que en esas épocas pues no había un sistema de drenaje, ¿no? Entonces, había mucha contaminación a veces de ríos y donde había unos asentamientos importantes de población, pues había una contaminación.
Después ya se empezó a ver esto en la parte de la zona asiática y entonces uno digamos, de los conocidos en esa época se llama Wang Shen. Él en el año de 180 al 270 ya reportaba que existía un proceso infeccioso que mataba a alguien. No sabían que era un proceso infeccioso. Lo que sabían es que había algo que atacaba al humano, que generaba un proceso de deshidratación, diarreas constantes y había una alta mortalidad. Entonces, por eso ya empezaban a tenerse eso. Después se vio que en el río Ganges, que es uno de los ríos más grandes de la India, y que recuerden que es un río en el cual se hacen todo lo que son eventos funerarios, ¿no? Ahí se incineran a las personas cuando mueren en la India y entonces queman el cuerpo y sigue ahí quemándose el cuerpo, va todo, sobre todo el río, que va desde Nueva Delhi a Bangladesh. Toda esa zona, ahí se generó una de las pandemias importantes, ¿no? Ahí empezó a darse cuenta en Asia que ya se tenía un problema, digamos, de enfermedades en gran parte de la población. Pero en la parte ya occidental, hasta 1948, no, 1498, fue cuando ya se presentó en la parte occidental. Antes solamente se presentaba en la parte oriental. Y luego nuevamente cae en Calcuta, nuevamente en el 43, en 1543, nuevamente se tiene un proceso de contaminación. Y así va pasando, pero si ustedes van viendo la historia de los brotes de Vibrio, se van a dar cuenta que la mayor cantidad de los brotes que no estaban reportados todavía como una pandemia se dan en la parte de Asia. Hasta 1817, que ya tenemos o se considera la primer pandemia, porque va desde el 17 hasta el 1823. Y se da principalmente en la India. Esa es la primera pandemia que se da de cólera. Entonces, ahí ya empieza como las alertas, ¿no? O sea, esa fue la primera pandemia. Después del 29 al 37, nuevamente en la zona de Asia, donde irriga todo este río Ganges, nuevamente se tiene una segunda pandemia. Pero no se sabe nada hasta la tercera pandemia que va del 52 a 1860, donde ya se tiene un investigador que se llama Filippo Pastini. Era un médico que estaba en Florencia y él empieza a describir qué es lo que está pasando con este proceso infeccioso. Él empieza a decir, bueno, ya lo que sucede es que hay un proceso de deshidratación, ya hay un proceso de diarrea crónica, ya un proceso de mortalidad importante en muy poco tiempo. Entonces, él es uno de los primeros que empieza a decir que ya existe algo identificable que puede estar asociado a esta pandemia. Y él se reúne con Roberto Koch, que les ha de sonar, ¿no? Porque pues, eso es algo histórico. Nosotros en el 84, 1884, ya fíjense, hasta la quinta pandemia se reúne con él. Y es donde identifican ya un microorganismo que es Vibrio, ¿no? Ya lo identifican como una bacteria. Bueno, dentro del 63 al 75 se tiene otra cuarta pandemia, ¿no? Y esta cuarta pandemia es donde nuevamente Asia, pero ya empieza a migrar a la parte del occidente, ¿no? Entonces, por eso es que ya investigadores británicos empiezan a hacer como a saber qué pasa. Y es cuando empiezan a decir, ¿cuál es el común denominador de estas pandemias? Bueno, pues resulta ser que en 1881 a 1886 ya se empieza a generar un proceso de identificación que es por el agua, ¿no? Entonces ya descubren que el agua es uno de los principales factores que está generando esta pandemia en ciertas poblaciones. Parece que se erradicaba
pero nuevamente hay una sexta pandemia de 1889 y reaparece en 1923. Es decir, ya esta pandemia se va a dar en tiempos y en épocas diferentes en diferentes países, ¿no? Entonces, uno de ellos también fue Francia, ¿no? Que tenían un problema súper importante con el drenaje. Se generan ahí nuevamente estos procesos pandémicos. Y en 1961 se genera la séptima pandemia, que se considera que fueron de las más importantes, porque esta va desde el 61 al 71, se tiene esta, y esta es en Asia y en África del Sur. Entonces, muere gran parte de la población en esta pandemia. Y después lo tenemos en América, que les decía, a mí me decían, no existe vibrio en México, no, o sea, ¿para qué vamos a ver vibrios si eso no existe aquí? Pero déjenme decirles que en el 91, en 1991 a 1993, en México tuvimos un brote importantísimo de cólera. Y nació o se dio en fíjense, en un restaurante que vendía tacos, así de alto nivel era el sitio, y lo que estaba contaminado no eran los alimentos, sino era el agua que consumieron estas personas pues, al ir a los tacos, ¿no? Entonces, ahí es cuando se identifica que en México ya lo tenemos, ¿no? Antes pues, se conocía en Turquía, en África y demás. Entonces, es muy importante saber cómo es que migra esta bacteria y cómo da diferentes pandemias, ¿no? En diferentes épocas. Y bueno, estos son algunos de los dibujos que ustedes pueden ver que se publicaron en esas épocas, ¿no? En 1866, donde dicen, el agua es el que está generando este proceso infeccioso y ven ahí a la muerte que está ahí con el grifo del pozo, ¿no? Cuando están sacando el agua. Porque ya se sabía que estaba asociado al consumo de agua. En el 1912, vean, fue tan alta la mortalidad de las poblaciones que pues era como si la muerte volara sobre estas poblaciones y pues, se las llevara a todos, ¿no? En el 2010, bueno, en Puerto Príncipe nuevamente se generan brotes. ¿Dónde se siguen generando brotes de cólera? Bueno, cuando hay inundaciones, cuando hay tsunamis, cuando no se tiene una red de drenaje adecuada y se contamina mucho este proceso de heces fecales, ¿no? Con los alimentos. Y cuando, por ejemplo, en el mismo lugar, como vimos en el río Ganges, lavan la ropa, están ahí los animales que no se los comen los de la India, por supuesto, ¿no? Porque no pueden comerse a ninguno de estos animales vacunos. Pues ahí andan ahí en el agua, ahí incineran a sus muertos. Entonces, es una contaminación, es una red importante de contaminación de agua. Entonces, algo que siempre va a cuidar un país es cuando hay inundaciones, lo primero que va a hacer un país posterior a la inundación es incrementar el nivel de cloro en su red de agua, ¿no? De distribución de agua. Porque con eso va a asegurar que va a eliminar al microorganismo. Que a veces ustedes cuando toman agua de la red, que difícilmente ya va a tener vibrio por la concentración de cloro, que está un poco más alta de las partículas que se deben de tener, sabe como a veces como un poco a cloro. Bueno, pues sabe así porque está clorada para evitar que se tenga esta contaminación. Entonces, lo primero que van a hacer los países después de inundaciones, por ejemplo, Nueva Orleans, que es muy clásico que se inunde, ¿no? Ahora que tuvimos inundaciones por lluvias muy altas en todo el mundo, también hacen ese tipo de prevenciones. Cuando ya conocemos así cómo se mueve estas 7 pandemias que se tienen muy bien identificadas y que después ya migró a América, lo que se busca es saber qué tipo de biotipo fue el que generó esta epidemia, ¿no? Estas pandemias. Entonces se cree porque
aquí no se tenía conocido qué pasaba. Se cree que el biotipo, el clásico, fue el que estuvo presente de 1817 a 1896, o sea, en cualquiera de los brotes que hubo en los diferentes países. Y de 1900 a 1920 también se sigue creyendo que es el biotipo clásico. Biotipo, recuerden. De 1930 al 60 ya se presenta otro biotipo que se conoce como el TOR. Y es un periodo ya como de la época donde ya había, digamos, redes mucho más estructuradas de agua y demás. Y de 1960 al 2010 se considera que se tiene nuevamente el biotipo el TOR, que es la séptima pandemia, que fue de las más importantes. Y ya los otros brotes que se dieron, ya en el 92, se considera que el serogrupo que apareció es el O139, que es uno de los más importantes a identificar. Y por eso le ponen así, ¿fue la octava pandemia? O sea, probablemente sí, porque ya no era un serogrupo, ya no era un biotipo, sino ya era un serogrupo conocido, mucho más patógeno. Y también se da del 91, se da también el TOR atípico, es decir, un biotipo que es totalmente diferente a los previos que ya se conocían. Esto significa que la bacteria pudo haber generado algunos factores diferentes para resistir, por ejemplo, en algunas situaciones la cloración, para resistir lo que sería freír o cocer algunos alimentos, y esta bacteria seguía estando vigente. Entonces, por eso es que se hace como este mapeo de hacia dónde se mueve, qué biotipos y qué serotipos están involucrados. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesora. ¿Me regalas agua, mamá? Sí, profesora. Bueno, vamos. Entonces, ¿cómo son los vibrios? Los vibrios son bacilos curvos o rectos. Depende de dónde los encontremos. ¿Por qué son curvos o rectos? Si yo los encuentro en líquidos, si los encuentro en agua, si los encuentro en una muestra de heces diarreicas de un paciente, los voy a ver curvos, algo así. Pero si ya los siembro en una caja de agar sangre o de TCBS, les voy a ver como un bacilo recto. Es decir, generan un pleomorfismo de acuerdo en el sitio donde estén. Entonces, líquidos, recuerden, se van a ver curvos y o rectos si ya están en una base sólida o semisólida. Son aerobios y anaerobios facultativos, o sea, crecen en cualquier atmósfera, no son restrictivos, ¿no? Son oxidasa positivos. Dame un segundito. No forman esporas. Su principal sitio o hábitat es el agua y está asociado 100% a tracto gastrointestinal. Este microorganismo no migra a otros sitios como lo hace Brucella. Este se queda en el tracto gastrointestinal, pero pues ya con eso genera un daño importantísimo. Las especies patógenas para los humanos. Vibrio cólera O1, ¿sí? Es la principal. Podemos encontrar no O1, sí genera una gastroenteritis, pero esta gastroenteritis es mucho más, digamos, tenemos una alta mortalidad con un O1 que con un no O1. Existen otros como Paremolithicus que también podemos encontrar generando gastroenteritis en humanos. Sin embargo, digamos que es más transitorio el proceso infectivo, no es como este. Hay otros como Bulmificus que se encuentran en heridas, generan septicemia. Este no lo encontramos básicamente en nosotros, en
en el Norteamérica, digámoslo así, se encuentra mucho más en Asia. Y el Angioliticus, que da infecciones en heridas y en otitis, es decir, en la parte de oídos y cualquier abrasión en piel. Esto se da en el Medio Oriente. Este está muy bien localizado en el Medio Oriente. Entonces, si llegan a viajar allí al Medio Oriente, ¿no? Si se van a estos países de los árabes, bueno, pues tengan cuidado en abrasiones y demás, porque que estén en contacto con agua, porque este tipo de microorganismos son residentes de allá. ¿Cómo se clasifican los vibrios? Como vimos en no O1 y O1. Antígenos somáticos, recuerden, por serología. Aquí son muchos serotipos, no O1, pero aquí lo que nos interesa son los O1. Y a diferencia de todas las bacterias, los vibrios se clasifican primero en biotipos. Y el biotipo puede ser clásico y el TOR. Y si se acuerdan en el slide, 2 slides pasados que les puse, viene que de acuerdo a las pandemias, ¿no? Decían cuando sospechaban que era o cuando sospechaban que era Bueno, pues resulta ser que cualquiera de los dos nos pueden generar un proceso infeccioso, ¿no? Una pandemia, ya vimos. Después de estos biotipos se clasifican en serogrupos, que es Ogawa, Inaba e Icojima. Y entonces, ¿por qué estos serotipos, no? Tan japoneses. Bueno, pues resulta ser que en Japón también se dio un proceso, un brote importante de vibrio y estaba asociado a los cultivos de arroz. Porque ahí hay agua, ¿no? Que está, el arroz, ustedes saben que crece donde hay una gran cantidad de agua y ahí estaba localizado. Entonces, los primeros que identificaron los serotipos de vibrio fueron los japoneses. Por eso tienen Ogawa, Inaba e Icojima. Y a partir de aquí dicen, puede ser no toxigénico, entonces no hay enfermedad. O toxigénico, sí hay enfermedad. Entonces podemos tener una ruta súper interesante en los vibrios. Por ejemplo, vibrio cólera, vamos con la ruta verde. O1, clásico, Ogawa, toxigénico. O podemos tener, vamos con la ruta morada. Vamos a poner morado. Vibrio cólera, O1, el TOR, Icojima, toxigénico. O puedo tener esa misma ruta, vibrio cólera O1, el TOR, Inaba, no toxigénico. Es decir, tenemos muchas variantes. La principal a saber, como decimos, es principalmente si es O1, regresando, ahí está. La principal es conocer si es O1, ¡ay! Parece que estoy jugando, ¿verdad? Pero no. Aquí está. La principal es saber, es O1, después saber a qué biotipo pertenece y después a saber a qué biotipo pertenece. Entonces puede ser O1, como les decía, el TOR, Inaba y no toxigénico. O1, el TOR, Inaba y toxigénico. O sea, la variación es que si es toxigénico o no toxigénico es si va a presentar o no la enfermedad. Cuando ustedes se dedican a la parte de la epidemiología, deben saber específicamente qué biotipo, qué serotipo y si es o no toxigénico. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de vibrio, con que sepamos que es un vibrio cólera y con la serología, saber si es Ogawa, Inaba y Icojima, es suficiente. Entonces, de aquí te saltas hasta acá cuando haces un diagnóstico
porque ya se hace por serología. Y además del cuadro clínico que presenta el paciente, pues ya el médico sabe que es un vibrio cólera. ¿Cómo es que sabemos que hay población infectada, población susceptible o de dónde viene? Factores ambientales. Ya vimos, ¿no? Los cambios climáticos, el agua, los nutrientes, también la microbiota, si tenemos una buena microbiota, no como les decía la maestra Sandy, ¿no? A veces que hay que tomar algunos de estos bacillus para repoblar nuestra microbiota. Viene agua contaminada con vibrio cólera, hay población susceptible, depende de la concentración, ¿no? Y del agua contaminada. Si es alimento marino, ¿de dónde viene esta contaminación? Entonces, si viene de esta contaminación, lo que se tiene es una población susceptible a tener un proceso infeccioso, a tener una alta probabilidad de que esta población se infecte. ¿Por qué? Por la exposición al agua que se tiene. Esta población infectada va a eliminar este microorganismo a través de heces. ¿A dónde? Bueno, pues en la red de drenaje, ¿no? A través de la excreción, de la eliminación de estos componentes en el baño. ¿Se va a qué? A llegar a las aguas negras. Y en aguas negras, si estas aguas son tratadas y con esto hacen riegos, pues ya se tiene nuevamente este ciclo de contaminación. Debido a eso es que se tiene que clorar el agua. Entonces, siempre que usen aguas tratadas, nunca la usen para algo que va a poder ser a futuro un consumo humano. Por ejemplo, si tienen huertas, hortalizas, no deberían de regar con aguas tratadas. Vibrio tiene una toxina súper toxigénica, llamémoslo así. Va directamente al intestino delgado. Penetra en células de la mucosa del intestino y lo que va a hacer es una rápida secreción, no solo de líquidos, sino también de iones como sodio y potasio. Y esta secreción tan rápida que hace, como forma de compensarlo, también se elimina bicarbonato a la luz intestinal. El bicarbonato a nosotros nos sirve para regular el pH de la sangre. Si perdemos bicarbonato, se acidifica la sangre y al tener acidificada la sangre, dañamos a todos los tejidos, ¿no? Entonces podemos generar un daño importante a esta persona, se puede morir por vibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo es la toxina? La toxina, vean, aquí tiene un segmento que es el A, tiene una fracción A que se divide en dos, entonces tenemos A1 y A2. Y tiene 4 fracciones B. Estas fracciones B le van a ayudar a fijarse al receptor para que entre solamente la unidad A. Entran la unidad A1 y la A2, pero la que genera toda la reacción bioquímica para poder eliminar estos iones y el bicarbonato es la A1. La A1 va a alterar todo el mecanismo de reabsorción y de secreción de iones. Y va a ir al nivel de adenilato ciclasa. Entonces, adenilato ciclasa lo que me ayuda es el equilibrio de salida y entrada de iones. Al verse alterada esta ruta, lo que va a ver es si el sodio se reabsorbía y el cloro se salía, pues ahora va a haber salida tanto de sodio y de cloro. Y además de bicarbonato, ¿no? Entonces, esto es lo que va a generar el mecanismo de la toxina de vibrio. A diferencia de otras bacterias, aquí la rapidez con la que actúa esta toxina es muy alta.
El paciente a las 4 horas o a 3 horas de haber consumido productos que han estado contaminados con vibrio, empieza con un proceso diarreico, ¿no? ¿Cuáles son las cepas que se conocen? Bueno, ya vimos O1 y acuérdense la O139 que también estuvo asociado a un brote en los años 90, ¿no? Entonces tiene una enterotoxina, que es esta, y tiene un factor de colonización, que lo que le confiere es cómo se adhiere y penetra en el intestino delgado. Aquí lo podemos ver como más gráfico, donde tenemos los componentes de la toxina, que tenemos aquí las fracciones, las 5 fracciones B, las 2A, cómo se unen al receptor GM1, al gangliósido GM1, y cómo entra la fracción 1, altera el nivel de adenilato ciclasa, interfiere, digamos, con el mecanismo de AMP y ATP cíclico y sale sodio, potasio y bicarbonato. Entonces, eso es lo que hace, y gran cantidad de líquidos. Entonces, recuerden, en el intestino delgado se lleva a cabo la reabsorción la absorción de nutrientes y una gran cantidad de absorción de líquidos. Entonces, lo que va a suceder es que este mecanismo va a liberar tantos iones que va a impedir esta absorción tanto de nutrientes como la reabsorción de líquidos. El paciente pierde gran cantidad de volumen de líquido con esta toxina. Este es otro que van a encontrar en un artículo que está, este es muy clásico de vibrio. También nuevamente aquí tienen nada más que en otra forma estructural el gangliósido, ¿no? El receptor, vean, es como si tuviera una torre, separa la fracción A, entra la subunidad A, ya adentro se divide y la A1 es la que altera este mecanismo de adenilato ciclasa y por lo tanto la liberación de iones. Así van a encontrar en los artículos el mecanismo. Entonces, ¿qué pasa con vibrio? Hay una alta cantidad de electrolitos y las heces de estos pacientes son blancas, es decir, como agua de arroz, así ese aspecto se tiene cuando hay una contaminación por vibrio o cuando el paciente está eliminando a través de heces diarreicas este producto. Porque es tal cantidad de pérdida de líquido que las heces ya no son sólidas, ya no tienen color. ¿Por qué? Porque se está liberando este bicarbonato. Entonces, esta diarrea acuosa se le llama que tiene una concentración alta de electrolitos, ¿no? Isotónica, por eso se le llama isotónica, porque tiene sodio, potasio, y es por la acción de la exotoxina, ¿no? También en algunas ocasiones se ve como si formara como un moco. ¿Por qué? Pues ya de tanto que se está liberando esta secreción, acuérdense que forma un biofilm, entonces ese biofilm que parece una membrana mucoide transparente también la elimina. Cuando nosotros vemos un gram de un paciente que tiene esto, pues entonces van a ver una cantidad impresionante de leucocitos, ¿no? Van a ver bacilos en gran cantidad porque están haciendo esta liberación también del microorganismo, ¿no? No hay eritrocitos, no hay sangrado porque lo que hace esta no es que dañe la membrana intestinal, sino recuerden lo que entra es la toxina. Entonces, la pérdida de líquidos, duodeno, recuerden, intestino delgado, y la parte superior del yeyuno, ¿no? Todo el segmento del intestino delgado. En el colon, ahí se pierde la absorción de líquidos, que es la segunda etapa de reabsorción de líquidos en el intestino. Por eso las heces tienen cierta consistencia, si no, entonces siempre serían diarreicas, ¿no? Entonces ahí en el colon se reabsorbe la mayor cantidad de líquidos
Y este mecanismo también se ve alterado. Entonces, no hay reabsorción, hay gran pérdida de líquidos. Y entonces se pierde esta capacidad del intestino de reabsorber la mayor cantidad de nutrientes o de líquidos y hay una diarrea severa. A este paciente, si no le dan un tratamiento, lo que le va a suceder es que va a llegar a una etapa de hipocalemia, es decir, baja concentración de calcio circulante. Y el calcio, de potasio circulante. Y el potasio nos sirve para llevar el proceso de contracción y relajación, principalmente en el músculo cardíaco. En todos los músculos, pero principalmente la mayor cantidad está en el músculo cardíaco. Por lo tanto, si hay pérdida de potasio, el corazón va a empezar a hacer rápido, lento, porque no tiene una coordinación de salida y entrada de este ion. Entonces va a tratar de compensar la pérdida de este ion. Entonces por eso presenta arritmias. Otro, calambres, porque también a nivel muscular y a nivel nervioso necesitamos el potasio. Entonces va a haber calambres. Falla renal. ¿Por qué va a haber falla renal? Porque se están liberando gran cantidad de iones también a nivel renal, no por la toxina, sino porque el organismo trata de compensar esa pérdida de líquidos. Entonces, la filtración va a ser menor porque estamos perdiendo muchos líquidos a través del tracto gastrointestinal y entonces ya no hay eliminación de orina porque es tal el volumen que se está disminuyendo, que también hablamos de volumen sanguíneo, que entonces se genera este proceso de falla renal, ¿no? Hay más concentración de algunas moléculas como glucosa, como albúminas, y eso genera un proceso de daño renal. Acidosis metabólica. Acuérdense, perdemos bicarbonato, quitamos ese componente que equilibra el pH de la sangre y entonces hay acidosis en todo el organismo. Y eso a futuro pues va a generar también la complicación de falla renal y de otros órganos, ¿no? Importantes. Gran cantidad de albúminas, o sea, de albúmina circulante por la pérdida de líquidos, ¿no? Hay gran cantidad de fosfatos, ¿no? Que también están saliendo. Hay una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque todos los órganos tratan de utilizar la glucosa que tienen en reserva, principalmente el tejido muscular y el tejido hepático. Y entonces, esta es la cantidad de energía que requiere nuestro organismo para hacer esa compensación de pérdida y de acidosis, que se acaba en la glucosa. Aunque siga produciendo estos órganos, pues empiezan a generar daño por la acidosis que están presentando. Hay convulsiones, hay alteración del sentido, o sea, estos pacientes empiezan a perder el sentido, ¿no? Y este paciente puede morir rápidamente porque están perdiendo aproximadamente 1 litro de líquido, de líquido circulante en aproximadamente 1 hora o 40 minutos, ¿no? Porque estos pacientes tienen deposiciones, es decir, tienen descargas diarreicas aproximadamente 40 por 1 hora. O sea, están en el baño todo el tiempo. Entonces, los factores de virulencia, además de las toxinas y del factor de adherencia que se han identificado en Vibrio, son hemolicinas, o sea, lisan eritrocitos. Proteínas reguladoras y citotoxinas y toxinas estables, todas estas en conjunto, generan pues esta mayor penetración a nivel intestinal. Recuerden, la bacteria no migra a torrente sanguíneo, se queda en ese sitio. Lo que está generando el efecto es la toxina. Y entonces, cuando se hacen investigaciones, se ve cuál es la toxina y se evalúa si esa es la toxina, si ha cambiado o no.
Se conoce también como toxina Shiga, que es muy parecida a la de Shigella, pero esta potencia que tiene la de vibrio es mucho mayor a la que tiene la toxina de Shigella. Esto es para que vean cómo está asociada la toxina. No es algo que se tengan que aprender, pero sí saber que existe, ¿no? Cómo está constituida la subunidad de A de la toxina y en los artículos lo van a encontrar como CTA, que es sintetizada a partir de este gen CTXA y que estimula la enzima adenilато ciclasa. Entonces, liberación de electrolitos. La subunidad B, que recuérdense que son 5, se llama CTB, está en el gen CTXB y lo que va a hacer es la unión al gangliósido de las células intestinales. Por lo tanto, pues el efecto es completo de la eliminación de líquidos. Tiene pilis, que acuérdense que está asociado al factor de colonización y lo van a encontrar en los artículos como TCP o ICP. Y son pilis de tipo IBB, que así le llaman, pero es el factor de colonización. Entonces el receptor es el CTX, ese es su receptor. Tiene una neuraminidasa que lo van a encontrar como BCNA, está sintetizada en este gen y lo que hace es la remoción de ácido ciático, ¿no? Actúa sobre los ganglios y actúa, vean, convierte al GM1. Es decir, esta neuraminidasa está generando este receptor para que llegue la subunidad B y entonces deje entrar a la fracción A. Entonces se expone el receptor GM1. Existen otras como hemaglutinina y proteasas, que lo que va a ir es a romper esta pared celular, ¿no? Y se va a alocar allí en las células del intestino. La motilidad, pues que está asociada al flagelo y que también está asociada a la colonización. O sea, entre más móvil, más rápidamente va a llegar a este tejido y va a liberarse de digamos, de un proceso de ataque de otro tipo de bacterias. Existen otras toxinas multifuncionales, ¿no? Que van ya a la parte del citoesqueleto, ¿no? Ya es mucho más celular y básicamente las hemolicinas, hemaglutininas y toxinas que lo que van a generar es una lisis de células intestinales, ¿no? Va a facilitar un ambiente para que ahí esté con esta biopelícula que es el biofilm y este microorganismo sobreviva perfectamente en ese ambiente. Entonces vean que los mecanismos de patogenicidad están como ayudándose unos a otros para que este microorganismo pueda estar. Entonces, recapitulamos. El reservorio es el agua, ¿no? Es algunos insectos que pueden ser portadores, en algunos huevos de algunos, pues de algunos de estos de, de estos organismos que a veces consumimos y ahí se van a quedar. Estos están vivos y van a ir directamente a colonizar el intestino delgado de los humanos y generan un proceso de diarrea. Durante este va a generar un proceso le llamamos hiperinfección, o sea, tenemos una infección asociada a un proceso sistémico por una toxina. Puede haber vómito, ¿no? La característica principalmente es cuestiones diarreicas y bueno, a la liberación de esto, bueno, se va a generar también una contaminación oral fecal que se puede tener en algunas otras poblaciones. Entonces, por ejemplo, alguien que cuida a un paciente con vibrio, pues debe de utilizar guantes, no debe tener contacto con los alimentos, con este proceso de heces diarreicas deben de liberarse con cloro, debe tener una supercondición de limpieza a través de cloro para evitar la contaminación, porque ya sabemos que también puede haber contaminación oral fecal. Este es un esquema que lo que nos dice es que si partimos de este reservorio, nos contaminamos por alimentos,
atraviesa la barrera del tejido gástrico, se adhiere, ¿no? Penetra al intestino, genera este rompimiento de este cepillo que le llamamos cepillo intestinal, que es la mucosa del intestino, porque hay la adherencia, acuérdense, es uno de los factores, y genera un proceso diarreico. Entonces, así es como se ven los vibrios. Esta es una foto de microscopía electrónica, donde ustedes ven perfectamente a los vibrios y el flagelos. Entonces, tienen una alta movilidad. Y aquí ya está el proceso infectivo donde atravesaron la barrera y donde está liberándose la toxina. Esta es otra imagen, ay, perdón, que habla sobre el biofilm, que decíamos, ¿no? Que también cuando está la diarrea y sale un poco de moco, está asociado al biofilm. Entonces, además de la adherencia, este biofilm lo que le hace es una protección versus el exterior para que siga replicándose. Sigue replicándose estos vibrios y estos vibrios pues van a llegar, van a infectar la mucosa del intestino, ¿no? Las células y ya liberan la toxina y lo que vimos en la imagen de la acción de la toxina. Por lo tanto, estos pacientes, 1 litro de volumen líquido por hora. ¿Qué volumen sanguíneo tenemos, muchachos? Y si no se lo saben, googleenlo. Más o menos 4 litros. 4 a 4.5 depende de la estatura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, imagínense perder 1 litro por hora. Si no se actúa rápidamente, este paciente, si no se hidrata rápidamente, este paciente pues, le va a generar un choque, un hipovolémico y se va a morir. Bueno, las cepas que no se adhieren no producen infección, por eso es algo también importante. Si no tiene este factor de colonización, no genera infección. Y la otra, si no tiene toxina, tampoco genera infección. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros vemos un proceso infeccioso por vibrio, con todas estas características, ya damos por hecho que tiene la toxina, ¿no? Y además se adhiere. Si no, no generaría esa patología. Cuando se presenta, depende de la cantidad de microorganismo. Hay quienes lo presentan 4 o 6 horas después de consumir los alimentos. Hay otros que posterior a 2 o 3 días empiezan a generar este proceso diarreico. Hay una aparición súbita de vómito. Este vómito no es como el que vimos en intoxicación alimentaria, sino este sí se arquea el cuerpo para poder eliminar el residuo del estómago. Hay esta diarrea que les digo son incoloras, no tienen proteínas, tienen este fleco mucoso que es el biofilm que vimos y se conoce como una apariencia de agua de arroz. Entonces, si ustedes ponen a remojar arroz, esa agua como se ve blanquita, así se ve las heces de Vibrio cholerae, ¿no? Una vez les puse a unos estudiantes que cómo era la imagen o no, a qué se parecía el aspecto de Vibrio en una muestra de paciente y me pusieron arroz con leche. Yo dije, ay no, el arroz con leche es delicioso, no puede parecerse a eso. Bueno, se pierden gran cantidad de líquidos, como decíamos, acidosis metabólica, pérdida de bicarbonato, pérdida de potasio, hay un choque hipovolémico, hay un colapso vascular y la mortalidad es alta, 60% en pacientes no tratados. ¿Cómo tratan a los pacientes? Les ponen una hidratación IV con gran cantidad de electrolitos. Sí, bien, es agua de arroz. El diagnóstico, tinción de Gram. Entonces ya ahí veríamos, depende de donde tenemos el vibrio, a ustedes si les damos un vibrio, que regularmente es un Parhemolyticus,
van a ver entonces que son, si son en la caja que les damos, en un medio de agar, que se conoce como TCBS, van a ver como bacilos rectos, gram negativos. El medio de transporte, si yo quiero transportar, por ejemplo, una muestra de agua para ver si ahí está este microorganismo, le tengo que adicionar Cary Blair, ¿no? Que es una solución con un pH regulado, tiene glicerol y lo que me va a ayudar es a mantener vivo a este microorganismo. A veces se toman muestras de ríos, a veces se toman muestras con las que, donde están, por ejemplo, los alimentos ahí embebidos o enjuagados. A veces son alimentos los que tienen que llevar. Entonces, por ejemplo, imagínense unos ostiones que tienen que ustedes monitorear, que eso se hace más en la diagnóstica, o ustedes lo tendrían que solamente conocer la bacteria, pero es importante que desde ahorita vean que de todos estos sitios donde se puede aislar este microorganismo, se tiene que usar un medio de transporte. Si yo no les diera un medio como agar sangre o como agar TCBS y les diera en un líquido, les tendría que dar o agua peptonada, que está al 8.6%, que es un agua peptonada alcalina, que me va a ayudar a tener bien a estos vibrios, o les puedo dar un medio de transporte Cary Blair. Entonces ahí cuando hacen el gram, pues los van a ver como bacilos curvos. Estos microorganismos, pues les digo, tienen ciertas condiciones para crecer, pero crecen muy bien en agar sangre, también crecen en agar McConkey, en XLD, y el medio más importante es TCBS, es agar tiosulfato citrato bilisacarosa. ¿Se lo deben de saber? Claro que sí, porque es el medio más importante para el aislamiento de vibrio. A ustedes en el laboratorio les damos este medio para que vean cómo crecen los vibrios. Algo también a considerar. Cuando ustedes tienen estos medios líquidos, ya sea agua peptonada o Cary Blair, tienen aquí el medio líquido. Algo que es súper importante y que desde ahorita deben de aprender es que los vibrios les gusta, como son aerobios, les gusta crecer en estas zonas. Difícilmente van a crecer acá abajo. Aquí van a estar. Cuando ustedes tienen si yo les diera un tubo de agua peptonada y les dijera, miren, aquí está el vibrio, ya lo sembré para que ustedes vean cómo crecen los diferentes medios, tienen que tomar con el asa en esa zona, porque es la zona más cercana a donde pueden recuperar los vibrios. Entonces aquí no agiten no agiten el tubo, sino metan su asa y en esa zona tendremos una alta probabilidad de recuperarlos si es que les daría un medio líquido, ¿no? Regularmente en el laboratorio les damos agar sangre o TCBS. Entonces consideren eso cuando vayan a ver vibrio. El tratamiento para los pacientes son fluidos, electrolitos, entonces les van a poner esas bolsas que tiene suero, pero que son amarillas o naranjas porque tienen una gran cantidad de electrolitos para recuperar el volumen del líquido. Entonces son pacientes que les están poniendo a cada ratito, les están cambiando la bolsa de electrolitos porque están tratando de compensar esa pérdida del líquido que se tiene por hora, ¿no? ¿Qué se les da de tratamiento? Fíjense, tetraciclina, algunos dan trimetoprim sulfametoxazol, otros dan quinolonas. Pero todavía los vibrios son muy sensibles a tetraciclina, que es el tratamiento de elección. Sí,
hay un paciente que se infectó por vibrio y de repente empieza con estas condiciones, lo van a llevar al hospital para ponerle y asegurar que no pierda ningún tipo de líquido o mayor cantidad de líquidos para que no caiga en este choque hipovolémico, porque se hipotensa el corazón, les digo, tiene arritmias y es todo un desequilibrio fisiológico. ¿Cómo podemos prevenir una contaminación por vibrio? Lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, quien prepare alimentos, lavarse perfectamente las manos con las condiciones de la técnica de lavado de manos. Otra cosa importante en medidas higiénicas es que siempre pongan una pastilla de cloro en el tanque de agua de su WC. Si alguien llega a tener una contaminación leve por este tipo de microorganismos, al poner esta pastilla de cloro, lo que estamos haciendo es que cuando se descargue el agua, se genere un proceso de limpieza de todo el conducto del excusado y que cuando llegue este desecho al drenaje, ya esté inactivado el microorganismo, ¿sí? Entonces es algo importante que como medida preventiva también podremos hacerlo desde ahora. Eliminación de contaminación de aguas residuales. Resulta ser que antes las casas que construían tenían la salida de drenaje y muy cerca de la salida de drenaje tenían la salida o el agua, ¿no? La entrada de agua. Antes las tuberías no eran ahora como son ahora, que son mucho más plásticas, que son mucho más herméticas. Antes eran como de cemento que estaba compactado. Todavía hay algunos lugares que se siguen usando esas. Y si están tan cerca del drenaje con la tubería, recuerden que estos microorganismos son móviles y están en un ambiente húmedo. Si estas están muy en contacto, hay filtración de líquidos y pueden contaminar. Entonces, esa es una de las cosas que ahora, afortunadamente, ya hay una entrada de drenaje y una entrada de agua y están a distancia, pero hay, digamos, todavía casas muy antiguas que pueden tener este problema. Entonces, una de esas cosas es ver eso, aguas residuales, aguas tratadas, hay que saber a dónde se hace este tipo de riego para no contaminar alimentos. Y si algún familiar de ese paciente lo está cuidando, vive en la misma casa y ya posterior al tratamiento le tienen que dar a toda la familia profilaxis con tetraciclina para que no disminuya la probabilidad de un proceso infeccioso de los que viven en casa, ¿no? Esta es la técnica de laboratorio que van a repasar, me parece que con la maestra Alma. Nosotros no vamos a tener materia fecal, ¿no? Nosotros aquí vamos a empezar de una cepa pura. Esta cepa pura la vamos a poner en un medio de enriquecimiento, la vamos a sembrar directamente en un TCBS, incubamos y vamos a observar si hay colonias verdes o colonias amarillas. Si son colonias verdes y hacemos pruebas bioquímicas y nos dan correspondientes al tema de Parhemolyticus, porque regularmente, y se ha visto que los vibrios Parhemolyticus son colonias azules o verdes. Las colonias amarillas son características de vibrio cólera. Si a partir del método directo, o sea, ustedes tienen TCBS, ven este crecimiento de colonias amarillas, hacen pruebas bioquímicas, obviamente hacen gram, oxidasa, catalasa, y después hacemos serología
y nos sale O1, pues es un vibrio cólera O1. Entonces nos está diciendo que es un microorganismo patógeno, ¿no? Y después hacemos serología para ver si es Ogawa, Inaba o Icojima. En el laboratorio llegamos a estas bioquímicas y a la parte de saber que es un vibrio O1. Nunca llegamos a serología porque esa parte de serología ya la hacemos en la parte de la bacter diagnóstica. Sí, esta es la ruta. La verde es la que hacemos nosotros en el laboratorio como la bacter que estamos llevando. Si estuviéramos en la diagnóstica, lo haríamos a partir de una muestra, haríamos este método que ustedes ya lo hacen en la bacter normal y haríamos un método de enriquecimiento donde lo meto en agua peptonada, un poco de muestra, lo siembro después en medio de TCBS, observo el crecimiento colonial. Si son colonias amarillas, hago estas pruebas y después por serología identifico esto. Para nosotros, en la bacter, ahora en el laboratorio, que tengamos o que hagamos esta práctica, cuando nos vayamos para la escuela, entonces, esta es la ruta que ustedes hacen. Un medio TCBS, ¿cómo crecen? Crecen amarillas, crecen verdes, hago pruebas bioquímicas y después ya puedo identificar qué tipo de especie es. Por supuesto, si a nosotros les damos un vibrio cólera, les damos un vibrio cólera no O1. Si es no O1, no es toxigénico. ¿Pero qué características tiene? Pues que sí son colonias amarillas, clásicas de vibrio cólera, pero es no toxigénico. Entonces los estamos protegiendo de que no se infecten con ningún tipo de microorganismo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ya se fueron? Bueno, otra cosa que hacemos es el lavado de manos. Pues recuerden, siempre debe de caer el agua corriente, ¿no? Debemos de frotar la parte central, la parte de cómo se entrecruzan nuestros dedos y la parte de arriba hacia abajo. Enjuagar perfectamente a esta agua corriente después de haber hecho el proceso de técnica de lavado y hacer un buen secado. Y el secado de manos es que obviamente tengamos también una adecuada higiene con ese tipo de secado de manos, ya sea papel o si usan alguna toalla, bueno, que la cambien frecuentemente. Y a veces cuando estamos en poblaciones donde no hay agua potable, lo que tienen que hacer las personas es hervir el agua, ¿no? Con esa parte de hervir el agua, estamos disminuyendo la probabilidad de que este microorganismo sobreviva. Por lo tanto, aseguramos que es un agua que se puede beber. Aunque sabe diferente el agua hervida, ¿no? Los alimentos deben de estar totalmente descontaminados, deben freírse para poder eliminar al microorganismo, es decir, comer la menor cantidad de camarones crudos, porque los camarones ya que compran ya vienen como cocidos, pero los que son directamente extraídos del mar, que sean muy crudos o que comen ostiones, ese tipo de cosas, hay que cocinarlos porque si no se tiene probabilidad de contaminación. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. A ver, ya para cerrar la clase de hoy. ¿Cuántas fracciones B tiene la toxina de vibrio? Si quieren, abran su micrófono, necesitan escribir. 4. 5.
¿Cuántas fracciones A tiene la toxina? 2. 2. ¿Cuál es la fracción que es la que genera la interacción con adenilato ciclasa? La AU. La A1. Muy bien, Brenda. Sí, Vane, la A1. ¿Cuál es, qué se pierde cuando hay un proceso diarreico con vibrio? ¿Qué se está perdiendo a nivel intestinal? Calcio, potasio, bicarbonato, principalmente. Perfecto. ¿Cuál es el factor de adherencia que tiene vibrio? La producción del biofilm. La producción de biofilm. Sí, perfecto, que ese es el factor de adherencia más importante. ¿Ok? Bueno, las medidas preventivas esas son mucho más sencillas. ¿Y cuáles son los biotipos de vibrio? Clásico y el TOR. Clásico y alto. ¿Y cuáles son los serotipos? Ogawa, Inaba y Hikojima. Ajá, muy bien, Ángeles y Lau. Perfecto. Ogawa, Inaba e Hikojima. ¿Cuál es el medio de cultivo que es el más específico para vibrio? El TCBS. SBS, ¿no? 4, acuérdense. Tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. Eso es lo que contiene. Muy bien. ¿Cómo es la morfología en el gram de vibrio? Bacilos gram negativos. Así los gram negativos. Ok, pueden ser curvos o rectos. ¿Qué catalasa es? Positivo. Positiva, sí, como todos los bacterias que hemos llevado. Los únicos que son negativas hasta el momento son los strepto. Oxidasa. Positiva. Positiva. Muy bien. Y recuerden que parte de la identificación de estos microorganismos se dan por la producción de ácido sulfídrico y que se hace en una prueba de SIM o en dónde se hace. Acuérdense, se hace en una prueba en un tubo con una tira de acetato de plomo, ¿no? Esa la van a ver más a detalle en el laboratorio, pero es importante que sepan que no se hace de forma rutinaria en un tubo de zinc. Muy bien, chicos. Bueno, como pueden ver, entonces ya llevamos la parte de Brucela y la parte de vibrio. El próximo martes, la práctica es Brucela, entonces ahí vamos a ver a detalle las cuestiones 100% de cómo hacemos en el laboratorio. Ya no vamos a hablar mucho acerca de la fisiopatología, sino básicamente de cómo crecen, cómo se hacen las pruebas y cómo se identifican. Y el siguiente jueves continuaremos la clase con la parte de enterobacterias. Entonces les voy a subir un artículo, es un artículo muy sencillo, está en español y habla sobre la historia de Vibrio, donde nos dice cómo es que se fue identificando cada uno de los brotes epidémicos. Es más cultural, pero sí es importante que de vez en cuando le echen una leidita a eso. ¿Va? ¿Todos bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profe. Ok.
Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo martes. Si tienen tarea de laboratorio, súbanla antes de que cierre la fecha. Acuérdense que sería la siguiente semana si hay algo que entregar. Y nos vemos el próximo martes, chicos. Hasta entonces. Hasta luego, Tengan profesora. bonito fin. Hasta luego.